Buenos días, queridos estudiantes. El tema de hoy que vamos a tratar son las proteínas. Las proteínas, lo que debemos saber primero es el concepto. Son macromoléculas. ¿Qué quiere decir? Son moléculas grandes y se forman por la combinación o por la unión de aminoácidos, cuya secuencia está dada por la información codificada en el ADN. Como decíamos que las proteínas se forman por los aminoácidos, vamos a ver qué es un aminoácido. Son unidades básicas que forman las proteínas. Están compuestos por un grupo amino, por un grupo carboxilo de carácter ácido, se unen a un carbono con un átomo de hidrógeno y con un grupo químico variable al que se denomina radical. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido. Si el número de aminoácidos que forma la molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptidos. Si es superior a 10, se llama polipéptido. Y si es el número superior a 50, da lugar a las proteínas. Encontramos dos tipos de aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Los esenciales se conocen 20 aminoácidos, entre los cuales hay 9 que no pueden ser producidos por el cuerpo y que deben ser consumidos en la ingesta diaria. Estos aminoácidos son la histidina, la valina, la leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, la treonina, triptófano y lisina. Por ejemplo, estos aminoácidos vamos a encontrar en los siguientes elementos: carnes, huevos, lácteos, algunos vegetales como la soja y la quinoa. Los no esenciales, de los 20 que se combinan para formar proteínas, algunos pueden ser sintetizados por el organismo, por los que se les denominan no esenciales. Entre ellos le encontramos la alanina, la arginina, ácido aspartico, asparagina, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina. Dentro de este grupo hay dos aminoácidos no esenciales que se forman a partir de aminoácidos esenciales. Por ejemplo, tenemos la cisteína que se forma a partir de la metionina y la tirosina que se forma a partir de la fenilalanina. Las proteínas se clasifican según su función. Tenemos estructurales. Cuando decimos estructurales, de la estructura del organismo. La función es formar tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Entre estos tenemos el colágeno y la elastina, que se encuentran en los tendones y en los ligamentos. También tenemos la tubulina, que forma microtúbulos rígidos y duros, y la actina forma filamentos de sostén. El de transporte va a transportar, ¿sí? Va a transportar diferentes sustancias, entre las cuales tenemos la hemoglobina, que va a transportar el oxígeno desde
los pulmones, a todas las células del cuerpo. También hay proteínas que permiten el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. Las de almacenamiento, almacenan, ¿sí? ¿Para qué? Para producir energía. Entonces, este tipo de proteínas van a acumular y producir energía. Como por ejemplo, tenemos la ovoalbumina, que está en la clara del huevo y sirve como fuente de nutrientes para el embrión. La otra proteína tenemos la caseína, que en este caso tiene un componente proteico de la leche que alimenta a las crías de los mamíferos y que nosotros consumimos también a diario. Otra proteína tenemos las hormonales. Muchas de las hormonas de los animales son proteínas. Por ejemplo, tenemos algunas de ellas, la insulina y el glucagón, que sirve para regular los niveles de glucosa en la sangre. También son segregadas por las glándulas como la hipófisis, que va a controlar la hormona del crecimiento. Los receptores. La rodopsina es una proteína transmembranal que se encuentra en los bastones de la retina de los ojos y detecta la luz. El receptor de la acetilcolina en la membrana de la célula muscular recibe señales químicas liberadas desde una terminación nerviosa. La de defensa, en este caso, las interacciones entre las células son necesarias para que éstas se asocien y generen tejidos. Los anticuerpos del sistema inmune están formados por proteínas, que va a servir ¿para qué? Para proteger contra enfermedades producidas por diferentes patógenos. Y la última tenemos las motoras. Las proteínas como la actina y la miosina son responsables del movimiento de los músculos en los vertebrados. Y la dineína, en cambio, es una proteína que ocasiona los movimientos en los cilios y flagelos de las células protistas. Dentro tenemos aquí algunos ejemplos de las proteínas de origen animal y vegetal, entre las cuales vamos a nombrar pocas de ellas. Proteína vegetal, el aguacate, quinoa, garbanzos, etc. Y del animal tenemos las carnes, los lácteos, ¿sí? Que dentro de estos alimentos vamos a encontrar proteínas, tanto vegetal como animal. Las proteínas también tienen una estructura. Esta estructura, en este caso, cuenta con 4 partes: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria, las proteínas tienen una estructura primaria que consiste en la secuencia lineal única de aminoácidos que la integran. En este caso, esta estructura me va a servir para entender la función de los organismos, para saber qué función cumplen los organismos. Y también me va a servir para poder observar enfermedades genéticas. ¿Por qué? Porque la secuencia de aminoácidos van a ser anormales, van a estar en diferente posición. Entonces también se puede utilizar esta estructura primaria para observar las enfermedades genéticas. La estructura secundaria. La estructura secundaria de las proteínas es la disposición en el espacio del esqueleto de la proteína, formado por una secuencia de aminoácidos. Su estructura es tridimensional y en este caso forma puentes de hidrógeno que hacen que el esqueleto de la proteína se produzca plegamientos en zigzag y en forma de hélice. Por ende, van a destacar 2 estructuras en la estructura secundaria, la de hélice alfa y la de una hoja plegada beta. Estructura terciaria.
En este caso, su estructura plegada en 3 dimensiones. Viene dada por secuencia de aminoácidos. Esta estructura es responsable directa de las propiedades biológicas. Adicional a esto, podemos decir que su estructura es un plegamiento de hélice y que en este caso ocurre por la formación de puentes de hidrógeno y puentes de disulfuro entre aminoácidos de cisteína. La estructura cuaternaria tiene una estructura en 3D. En este caso no es típica de todas las proteínas y está formado por una o más cadenas polipéptidas. En este caso, un ejemplo es la hemoglobina. Sus interacciones son bastante débiles entre cadenas de polipéptidos, entre puentes de hidrógeno y de disulfuro. La clasificación de las proteínas. Encontramos 2 tipos de proteínas, simples y conjugadas. Las simples u holoproteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, como por ejemplo las prolaminas, las albuminas, las globulinas, las glutelinas y las escleroproteínas. Y las conjugadas o heteroproteínas están formadas por diferentes enlaces de aminoácidos y adicional lo colocan otros elementos, como por ejemplo las glucoproteínas, los fosfoproteínas, las cromoproteínas y las nucleoproteínas. Encontramos 2 cambios en las proteínas. 2 procesos, la desnaturalización y la renaturalización. La desnaturalización en este caso es la pérdida de la estructura terciaria de la proteína y se da por distintos factores, el calor, la acidez, la temperatura, el pH. En este caso, la pérdida de esta conformación espacial hace que la proteína no cumpla con su función biológica. Por ejemplo, esta desnaturalización puede ser reversible e irreversible. Cuando es reversible, un ejemplo tenemos en el caso de la queratina del cabello, cuando se expone al calor. Y es irreversible en el caso de la ovoalbumina, que es una proteína que se encuentra en la clara del huevo, que al ser sometida a temperatura alta se vuelve en estado sólido y no vuelve a su estado original. ¿Qué es la renaturalización? Es la capacidad de las proteínas desnaturalizadas de recuperar su estructura terciaria o nativa. No todas las proteínas reaccionan de igual forma ante un cambio en el medio donde se encuentran disueltas. Eso es todo, queridos estudiantes. El día de hoy hemos hablado sobre las proteínas. La próxima clase hablaremos sobre los carbohidratos. Muchas gracias y que tengan un bonito día.